Nosotros trabajamos toda la primera parte del pensamiento de Foucault, el pensamiento arqueológico, e introducimos el pensamiento genealógico en la idea de poder gestar una nueva historia de la educación, pero no pensada desde las ideas, digamos, de la pedagogía, ni desde la idea de las teorías pedagógicas, sino más bien en el orden de las prácticas pedagógicas, tanto en lo que se refiere a las prácticas discursivas como a las prácticas vinculadas con el hacer en los ámbitos escolares. Podemos pensar en el uso que haríamos de los procesos de subjetivación del sí mismo y cómo se constituye el sujeto de la educación. Podríamos pensar en el uso genealógico que el autor hace y propone, y entonces analizar las instituciones educativas como desde su génesis, su constitución. Podríamos hacer un uso arqueológico del autor y pensar entonces en reconstruir el mapa de la educación, una suerte de... La pedagogía no puede ser un acto de enseñanza donde un sujeto institucionalizado le enseña a un estudiante institucionalizado, donde no hay nada personal, sino que la pedagogía es un problema personal. Entonces, como problema personal, ahí es donde el profesor se las va a tener que ver. Y como el problema personal es este: cómo yo le enseño a otro de tal manera que le respete su vida personal. Cómo yo lo vinculo al conocimiento de tal manera que yo lo incite a producir también su experiencia personal. Cómo yo meto mi vida personal dentro del saber general, dentro del poder y dentro de las relaciones de sujeto, de tal manera que no me deje manipular por ellas, ni llevar por ellas, y excluir, sino que arme un juego de relaciones. Entonces, para mí la pedagogía es eso. Foucault nos da armas para pensar que la pedagogía realmente no es un acto de enseñanza, ni un acto de aprender, sino un acto en el cual el que está en ese papel de enseñanza, de formar o educar, tiene que intentar meter su vida personal. Se puede seguir siendo educador y se puede seguir dando lo mejor de uno, pero en un contexto de reconocimiento de nuestras limitaciones como educadores, que los educadores no vamos a cambiar el mundo, que ni siquiera vamos a poder cambiar nuestro país, y que lo que mejor podemos hacer es contribuir a mejorar un poco la situación de la vida de nuestros alumnos. Eso no quiere decir que los educadores no nos tenemos que comprometer, que no tenemos que participar, que tenemos que hacer política, que tenemos que cambiar nuestras realidades latinoamericanas, pero desde el lugar de la humildad, desde el lugar de la pasión por la humildad, y no desde un lugar omnipotente que siempre o que históricamente hemos tenido, esos educadores utópicos que pensaban que la práctica educativa cambiaba la sociedad. Lamentablemente esto no es posible. Entonces, se puede ser educador sin pensar de esa manera, es casi como ser educador dejando de serlo. Foucault reconsideró el tema de la disciplina social. Él tiene un libro muy importante, Vigilar y Castigar, en donde demuestra que ha habido por parte de los estados occidentales a partir del siglo XVII una serie de actos de disciplinamiento sobre los cuerpos de las personas, sobre los cuerpos de las clases bajas, entre ellos a través de la escuela. Y ha habido discusiones en América Latina muy importantes si ese paradigma del disciplinamiento tiene que ver con las realidades latinoamericanas. Al fin y al cabo son nuestros países donde supuestamente hay mucho indisciplinamiento, mucha fiesta, poco trabajo y poco orden. Entonces ha llegado ese proceso de disciplinamiento a América Latina. Y si ha llegado, ¿bajo qué características? ¿Se ha exportado en bloque o se han seleccionado diversos aspectos del disciplinamiento social para digamos, transportarlo a través de escuelas? Creo que Foucault nos dio herramientas para entender cómo era posible tener una posición progresista en educación, pero que a la vez
era contradictoria con los intereses de las grandes mayorías de la población. Y creo que esa es una contradicción, mayorías, clases populares y escuela en América Latina, que es central para nuestros países. Y con las herramientas conceptuales de Foucault podemos entender más las contradicciones del pensamiento liberal y del pensamiento conservador que tanto han influido en nuestros países. Tomamos cosas de Foucault, incluso a veces para estar en contra de Foucault. Y creo que en América Latina se ha avanzado mucho respecto a eso. Yo no te podría decir si eso mejora o no mejora la educación. Me parece que nos ayuda a pensarla un poco mejor, a tener ideas más claras, a poder interactuar mejor con nuestros pares, a poder proponer mejores proyectos y a poder generar una conciencia más densa, más útil, más grosa, más importante de la necesidad que tenemos de educar con estas limitaciones, no para cambiar el mundo, sino educar para poder mejorar nosotros como personas.